La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las Santas Escrituras nos habla respecto a los dones del Espíritu Santo y de esto trataremos una vez más. Que Dios le bendiga y le guarde poderosamente a cada uno de ustedes en el día de hoy y siempre. Soy el pastor Luis Palacios, deseando llegar a sus casas y gracias por permitirnos estar en su respectivo hogar con el objetivo de llevarle la palabra de Dios, la palabra que transformará su corazón de manera grande y poderosa. Hemos estado hablando anteriormente sobre los dones del Espíritu e hicimos un recuento de esos dones en los programas anteriores. Y hoy comenzaremos hablando respecto a estos dones más ampliamente para entenderlos mejor. En el programa anterior estuve hablando sobre la palabra de ciencia basado en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. Y vamos a continuar con la segunda parte de este tema que queremos que queden bien claro respecto a lo que estamos anunciando. En 1 de Corintios capítulo 12, verso 4 al 8 declara al pie de la letra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Este es el pasaje que tenemos en pie entonces para comentarlo paso a paso. Recuerde un poco los que han estado siguiendo el estudio, en los estudios anteriores, que la palabra de ciencia, ¿en qué consiste esa palabra? Consiste que es una revelación sobrenatural de parte de Dios de hechos o circunstancias de la vida que no podría conocerse humanamente, sino a través del Espíritu tan solamente. En segundo lugar, puede ser conocimiento de cosas naturales o espirituales que da Dios, sin que uno las haya estudiado. Eso lo encontramos prácticamente en todos los estudios bíblicos. Y hay tres clases de ciencias: la ciencia satánica que estudiábamos anteriormente y la ciencia del hombre natural, lo que uno aprende en las escuelas, en las universidades, lo que uno aprende a través del transitar por la vida. Entonces a eso le llamamos la ciencia natural. Y está la ciencia del hombre espiritual. Esta ciencia trata de los hombres que en verdad son capacitados de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios y que poseen los dones del Espíritu. En este caso, la ciencia del hombre espiritual, él las entiende porque es un hombre espiritual, es sabio, inteligente por la obra del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo es manifestado este don? Todo esto que estoy explicando ya lo hemos detallado anteriormente. Solo estoy tratando con los puntos sobresalientes para que se forme una idea de la continuación de lo que estaremos hablando.
cómo es manifestado este don. Es a través del estudio de la palabra de Dios que se manifiesta el don de ciencia. También por medio de un mensaje de profecía. Eso viene por parte del Dios de la gloria, dado por el Espíritu Santo mediante el don de profecía. Hoy vamos a estar hablando sobre la otra parte. Esta parte es tan interesante, la cual deseo que la aproveche al máximo, conociendo la ciencia. ¿Cómo podremos conocer la ciencia de Dios? Hay diferentes clases de ciencia. La ciencia para la vida diaria. Esa ciencia es interesante para el buen trato de nuestros cónyuges, para el trato muy honesto y fiel para con nuestros hijos, para con nuestros familiares, para nuestros vecinos, nuestras actitudes también en el trabajo. Es tan interesante esta ciencia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, declara el Espíritu de Dios en Santiago capítulo 1, verso 5. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Esta gran verdad es que debemos interesarnos en buscar este tipo de sabiduría, este tipo de ciencia, para poder conducirnos por la vida y conducirnos ciertamente a través de sabiduría, siendo sabios, inteligentes, personas honestas, personas equipados para poder transitar en nuestros negocios, poder desarrollar negocios, poder administrar pueblos, poder administrar iglesias o grupos pequeños y poder administrar la familia. Entonces, la ciencia para la vida diaria es tan importante. Se necesita en nuestros trabajos, se necesita en nuestros negocios, se necesita en casa, se necesita en las calles, se necesita en las plazas y donde quiera que andemos. Necesitamos tener totalmente esa bendición de tener la ciencia de Dios en nuestro espíritu. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, tenemos también la ciencia para ser dirigidos. Dios nos da esta facultad, nos da totalmente la bendición de esta ciencia para ser dirigidos en todo lo que emprendamos. En este caso, en el libro de Deuteronomios capítulo 34, verso 9, encontramos a un joven llamado Josué. Josué es hijo de Nun. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo, lleno de espíritu de sabiduría, y lo logró a través que Moisés, el principal caudillo de Israel, lo llamó para administrarlo en la presencia de Dios. Colocó sus ambas manos sobre de él, y este joven fue completamente lleno del espíritu de sabiduría. Y dice claro la Biblia, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Cuando el hombre de Dios es saturado del Espíritu Santo y con el don de sabiduría sobrenatural, la gente le gusta escucharlo. La gente le gusta no solamente oírlo, sino que se somete porque sabe que esa persona no habla tontamente, sino habla conforme a la verdad de Dios. Y sabe que ese hombre le enseñará la verdad todo el tiempo y que lo guiará con esa verdad profunda en cuanto a la dirección que da el Espíritu de Dios, dando la capacidad sobrenatural de poder enseñar, de poder predicar las Santas Escrituras. Lo da el Espíritu Santo. Tal vez algunos se estarán preguntando, ¿pero qué quiere decir ciencia? La ciencia está hablando de erudición. Esa palabra me cuesta pronunciarla un poco, erudición.
sabiduría, también sapiencia, conocimiento, quiere decir rama de conocimiento, estudio. También ciencia significa dogma, teoría, verdad. Ciencia tiene que ver con el arte, la técnica, la maestría, la facultad. Ciencia es totalmente una bendición dada por Dios a través del poder del Espíritu Santo. Lo contrario de ciencia es incultura, es ignorancia, es desmaño, inexperiencia. Eso es la falta de ciencia en el hombre. Por eso actúan torpemente, por eso actúan sin inteligencia, sin sabiduría, porque hace falta la ciencia. Esa ciencia es dada por el Espíritu de Dios. Ahora bien, cuando usted y yo buscamos ser llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos la capacidad de ser personas completamente inteligentes, completamente sabias, personas llenas de la sabiduría de Dios. En casa la gente ve el buen trato que damos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Los vecinos notan también esas actitudes nuestras, con esa virtud del buen trato. Y en los negocios la gente nos ve actuar con prudencia, con tacto, con sabiduría y con toda sabiduría que en verdad Dios la da para poder negociar correctamente bien o para poder administrar una congregación pequeña, grande o super mega iglesia. Es Dios el que nos da la capacidad y nos da la capacidad de guiar con toda sabiduría y el poder de Dios a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Josué capítulo 24, versículo 15. Vemos a este hombre llamado Josué, que viene a ser el segundo caudillo de Israel después de Moisés. Josué, cuando ya está a punto de finalizar su día sobre la faz de la tierra, congregó todo el país de Israel. Se dirigió a ellos de esta manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero yo personalmente he decidido con mi casa servir a Jehová. Vemos una actitud tan sabia, tan inteligente de este hombre al guiar al pueblo. Lastimosamente que el pueblo se fue tras la idolatría, no fue en pos del Dios Todopoderoso. Cuando leemos el libro de Jueces, el pueblo se descarrió totalmente de Jehová y fue en pos de dioses que hizo a través de ese tipo de adoración encender la ira de Dios contra de ellos y ser entregados a pueblos que los hicieron totalmente atormentar por años. Pero Josué tomó una determinación correcta, sabia. Era un hombre de ciencia correcta. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ciencia para los artesanos. En los días de Moisés se necesitaba la construcción de un templo, de un tabernáculo. Pero no había gentes capacitadas en ciertos asuntos que se necesitaban en el tabernáculo. Nadie estaba diestro, pero Moisés comenzó a clamar a Dios para que Dios levantara hombres con capacidad sobrenatural en cuanto a fabricar artesanías. Y vemos a la luz del pasaje de Éxodo capítulo 31, verso 1 al 4, que Dios derramó de su Santo Espíritu sobre algunas personas y los capacitó para tal trabajo. La Biblia dice claro: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá.
lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios le dio una capacidad sobrenatural a este hombre, de tal manera que llegó a ser el maestro, el profesional y maestro en cuanto se refiere a las cosas que Dios le ordenó que fabricase. En el versículo 3 es claro que dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo he llenado en sabiduría, también en ser una persona inteligente. Lo llené de inteligencia. Y añade, lo llené también en ciencia y en todo arte lo he llenado. Es decir, lo capacitó en todas estas áreas el Todopoderoso por su Espíritu, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Esto nos da a entender que cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, esos miembros, muy pocos de ellos dicen, no lo puedo hacer. Saben que si no lo pueden hacer, el Espíritu de Dios que mora en ellos le dará la capacidad sobrenatural, la capacidad gloriosa, esa capacidad suprema de hacer las cosas y hacerlas correctamente bien para la gloria de Dios. La gente se va a quedar encantada o se queda encantada de ver ese trabajo de la forma como se hizo. Por ejemplo, aún en la comida que se ve tan sencillo, hay personas que tienen totalmente sabiduría para darle un correcto sazón a las comidas y la gente busca esa comida. No importa el precio y no importa la distancia de donde viene, porque le encanta el sazón que le dan a los alimentos en tal restaurante o en X restaurante. Entonces la gente viaja por largos momentos y aún a veces le toca que hacer fila, pero espera con paciencia, porque ahí en ese restaurante hay gente que tiene sabiduría para dar el sazón. Es como en el caso de los refrescos. Hay personas que no tienen esa gracia, esa sabiduría, esa ciencia para darle sazón a los refrescos. Uno a veces compra refrescos que no tienen nada de sabor. Simplemente se siente que es agua teñida, pero no tiene sabor. Pero con las personas que en verdad tienen la ciencia de Dios para dar sabor, da gusto tomarse un refresco. Y a veces uno pide todavía aún más, porque sabe que aquello está sabroso. De igual manera, en la vida cristiana, el hombre que tiene ciencia dada por el Espíritu, sabiduría, inteligencia, esa persona cae como anillo al dedo en cualquier sitio, porque está lleno de la gracia del poder del Espíritu Santo. La ciencia de Dios en la creación, esto es en cuarto lugar. Vemos la ciencia de Dios en todas partes, cómo Dios laboró, cómo Dios creó todas las cosas. Viendo nuestro propio cuerpo, con qué inteligencia, con qué sabiduría, con qué capacidad Él fabricó nuestros cuerpos, dándoles el diseño de lo mejor que Él supo darlo en los animales, sean acuáticos, sean volátiles, o sean las aves de los cielos, los cuadrúpedos, los reptiles que se arrastran sobre la faz de la tierra. Dios diseñó con una gran capacidad sobrenatural, de que uno se queda perplejo, espantado de cómo Dios ha fabricado todas las cosas. Y todas las cosas que el hombre necesita las encuentra en esta tierra. Ahora, en cuanto al pan espiritual, Dios lo da a través de los predicadores, de evangelistas, apóstoles, profetas, maestros y pastores, a través de los miembros de la iglesia local. Entonces vemos cómo Dios desarrolla su ciencia en el favor de todos. Lo que importa es que la ciencia de Dios
se ve en todas partes de la creación de Dios. Tenemos el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los millones de galaxias que están en el espacio, y cada galaxia tiene también sus estrellas de diferentes tamaños. Y cómo funcionan de una forma especial, tal como Dios las creó. Lo mismo las aguas, cómo se mueven en los ríos, en los lagos, en los mares, cómo esas aguas permanecen totalmente en un movimiento que uno se queda perplejo viendo la gloria de Dios ahí. En Proverbios capítulo 8, verso 27, dice el Creador: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba. En otras palabras, la ciencia estaba contemplando todo lo que estaba haciendo, todo lo que se estaba construyendo con el poder de la palabra. Y entonces, como esa palabra del Dios vivo y verdadero tiene un potencial para crear y sustentar y vivificar todas las cosas con el poder de su palabra. En quinto lugar, está la ciencia para ayudar con los problemas personales de la gente. La gente necesita ayuda, necesita, por donde quiera vemos tanta necesidad en la gente. Se necesita ciencia, sabiduría, inteligencia para poderlos ayudar. Dice la Biblia en el libro de Primero de Reyes capítulo 3, según el verso 5 al verso 9. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón está hablando con Dios, porque Dios vino en un sueño a hablarle y a decirle: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y entonces en el verso 7, ahora pues Jehová, dijo Salomón, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven, no sé cómo entrar, no sé ni cómo salir. Él fue sencillamente humilde delante del Todopoderoso, reconoció su incapacidad para entrar y para salir. Y entonces en el verso 8 dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Es un pueblo grande, lo escogiste tú, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Eso da a entender que eran ya muchos millones los habitantes israelitas en aquel entonces. Pero en el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Recalco las primeras palabras: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que está pidiendo Salomón ante Dios, para ser un buen juez, un buen gobernador de ese pueblo tan enumérico, tan grande. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?, dijo Salomón a Dios. Entonces pidió él que le diese la capacidad entonces para poder gobernar. Y las Santas Escrituras dice claro de que le amplió su forma de pensar, se la llenó la mente de ciencia, de sabiduría. Este Salomón llegó a ser más sabio que los antes gobiernos que habían habido antes de él. Entonces Dios lo capacitó a Salomón
siendo un hombre capaz para dirigir. Y Dios es grande y es maravilloso. Ahora, en cierta ocasión trae un par de prostitutas un problema muy serio. Las dos mujeres prostitutas dieron a luz un hijo, pero una de ellas, estando dormida, mató a su propio hijo. Cuando se da cuenta que ha matado a su propio hijo, fue donde la otra, que también estaba recién criando, había recién dado a luz, también otra criatura. Y entonces aquella que mató a su propio bebé le pasó el muerto a la otra y agarró el vivo. Y ahí comienza una contienda tremenda. Y este problema llega ante el rey Salomón. Y hay una pelea terrible, un pleito tremendo. Y vemos entonces cómo Salomón resolvió el problema, cuando en verdad no se podía atender una ni la otra. Dijo: tráigame una espada. Se la trajeron a Salomón y dijo: partan ese niño y le den un pedazo a cada uno. Pero la que no era su madre dijo: está bien, pártanlo y que nos den un pedazo cada uno. Pero la que era la propia mamá dijo: no, señor rey, por favor no. Dérselo a ella, pero no mate al niño, porque sus entrañas se conmovieron. Queridos oyentes, mis amados hermanos en Cristo, Salomón resolvió aquel problema. Él supo que aquella mujer que se le había estremecido sus entrañas era la propia mamá, y dijo: dale el niño a esta es la verdadera mamá. La ciencia, la sabiduría de Dios te ayuda a dirigir correctamente al pueblo. Queridos oyentes, es necesario que busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que los dones se manifiesten en nuestras propias vidas. Dios grande y poderoso, pido por toda la iglesia, Señor, que tiene el privilegio de oír estas verdades eternas y gloriosas. Te ruego que derrames hoy tu Santo Espíritu en abundancia sobre todo el cuerpo tuyo, sobre la iglesia, sobre hombres, mujeres, jóvenes y niños. Sean llenos de los dones del Espíritu Santo, totalmente capacitados para edificar la iglesia y poder bendecir a muchos pueblos a través de los dones. Bendigo toda esta congregación que nos escucha, oh Dios, de punta a punta en esta nación. Muchas gracias, Padre, te doy toda la gloria, y toca a los enfermos, tócalos de manera sobrenatural, convierte, oh Dios, esos cuerpos en cuerpos saludables, y gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados oyentes, bienvenidos a la Iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street, hacia el sur de la ciudad de Los Ángeles. Todos son cordialmente bienvenidos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.